educación. Las profesoras de inicial que han tenido, les han contado cuentos de distintas maneras, ¿no? Cantando, organizando un teatro, ¿no? Una dramatización de esos cuentos, en fin, ¿no? La profesora es inicial para que ustedes puedan entenderla, comprender el cuento, pues han hecho múltiples estrategias. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad sobre este viejo texto conocido para ustedes, que es justamente el cuento. ¿Ok? Listo. Vamos a reconocer, primero en este caso vamos a conocer un poquito a qué se refieren con el cuento. ¿Qué cosa es el cuento? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ¿ya? El cuento lo podemos definir como una narración breve, expresada en forma oral o en forma escrita. Un ratito, por favor. Listo. Entonces, es una pequeña narración. El cuento es una pequeña narración, ¿ok? Que tiene un inicio, tiene un desarrollo o nudo y tiene un desenlace final. Esas son sus tres partes, ¿ok? Ya, ahora, para hablar un poquito, para que tengamos un poquito más amplio la idea de cuento, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que entender de que el cuento es una especie, ya, dentro de los géneros literarios. Todavía ustedes no lo van a ver ahora mucho, lo más probable es que sea cuando pasen ya a C-Pre1, ya, ahí estamos viendo géneros literarios, ¿ok? Entonces, el cuento, ya, el cuento, ok, entonces eso es una especie, o sea, ¿qué significa una especie? O sea, que es un texto particular dentro de un género que le llamamos narrativo, que tiene un objetivo muy similar al cuento, o sea, ¿cuál es el objetivo del cuento? Es una narración breve, corta, que se puede, en este caso, expresar de manera oral o de manera escrita. Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja. El cuento de la Caperucita Roja de la semana pasada, podemos nosotros incluirlos dentro del cuento. ¿Por qué? Porque es un texto breve, o sea, 9 páginas no es una cantidad demasiado pequeña, o es una extensión demasiado pequeña, ¿ok? Para un ratito, vamos a anotar a los que están con la cámara apagada. Ya. Listo. Ya. Chicos, la cámara tiene que estar pendiente toda la clase. Eso ya se lo he dicho reiteradas veces. ¿Ok? Y tienen que mantenerse prendidas. No pueden estar con la cámara apagada. Porque si no, yo quiero ver que si ustedes están atendiendo la clase o no. Esa es la idea. ¿Ok? Porque ustedes se distraen muy rápido. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Es así porque ustedes ya están en crecimiento. Entonces, ustedes son más propensos a distraerse. Es normal. Pero entonces si yo veo que te estás distrayendo, yo mismo te voy a corregir para que vuelvas a atender. Esa es la idea. ¿Ok? Tenemos que, de alguna manera, todavía es un método que nos acerca más a un salón de clases. No es, obviamente, pero por lo menos tenemos más cercanía. Entonces, quiero que las cámaras sigan prendidas, ¿ya? Y no se estén apagando. Ya, entonces continuaba, les decía, entonces, cuando hablamos del cuento de la Caperucita Roja, les decía que en este caso no es un cuento tan extenso. Creo que son 9 páginas, si es que no me equivoco, si es que la memoria no me falla. ¿Ok? Entonces, son cuentos, la Caperucita Roja es un cuento corto. Lo podemos expresar como cuento corto. Hay cuentos, les digo, que tienen o sea,
que son más de 30 páginas, por ejemplo. El de ahora, por ejemplo, que les voy a dar, que es Pinocho, tiene como 100 páginas, creo. Obviamente no voy a hacer que lean las 100, porque esa es una quimera, ¿no? Pero sí, sí algunos capítulos del cuento, sí les voy a hacer que lean. Entonces, en este caso, la diferencia del cuento es que es una narración breve, concisa. Entonces tiene tres estructuras muy bien definidas: el inicio, el desarrollo y el desenlace. ¿Ya? Ahora, el cuento tiene, o sea, hay un texto diferente al cuento que sea narrativo, sí. La novela. Eso ya ustedes lo van a ver en CEPRE 1, pero por ejemplo la novela es una narración también, pero más ampliada, donde el inicio, desarrollo y desenlace no es no es tan claro, no es tan preciso, ¿ya? Porque incluye más trabajo, o sea, la elaboración de una novela es más requiere más esfuerzo y más técnicas narrativas. Por Profe, ejemplo, en una novela tú puedes ver con mayor precisión y mayor amplitud las descripciones. ¿Se acuerdan las descripciones que hemos nosotros hablado en la sesión anterior? Bueno, en una novela lo vas a ver más extenso. En un cuento de repente es corto y preciso. Podrá ser de algunos párrafos. Pero en una novela hay descripciones que pueden durar más de 5 páginas, por ejemplo. ¿Ok? Porque una novela normalmente tiene una extensión por lo menos. Una novela común y corriente mínimo debe tener unas 200 páginas. Y una novela amplia debe bordear más de 600 páginas. Las grandes obras de la literatura, ¿no? profe. Tienen esa cantidad. Por ejemplo, si hablamos de Ulises, de Joyce, por ejemplo, es un cuento, si es que no me acuerdo, tiene aproximadamente 600 páginas. Acá, por ejemplo, le pido por favor que los audios estén apagados mientras esté yo explicando, para que no se interfiera el sonido ambiental. ¿Ok? Si en caso de una pregunta, ponen la manito del Zoom y les respondo a la pregunta. ¿Ok? Pero si no, siempre mantengan el audio prendido, salvo eso. Dime, Frank. No, yo todo, profe, yo Piero. O Piero, dime. Profe, hay actores que existe de telenovela mexicana, así, de México. Actores para crear una telenovela mexicana, como Fuego a la Sangre, así, de México. Ya, pero esos son, a ver, no son géneros literarios, ¿ya? En este caso, las telenovelas, ya televisivas, se puede decir que están lo podemos incluir en el género dramático, o sea, son más teatralizadas. ¿Por qué? Ya, o sea, a ver, usted todavía no tiene de repente una noción, pero por ejemplo, actualmente los géneros, de alguna manera, actuales son el narrativo, el que les estoy contando ahora. Tenemos el lírico, en donde están los poemas, y el dramático, que es donde en este caso están los textos teatrales, ¿no? En el caso de las novelas mexicanas que decía Piero, ¿ok? Yo las incluiría más como género dramático, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque a diferencia de los cuentos o de las propias novelas literarias, ¿ya? Una telenovela se basa mucho, o sea, gran parte de su argumento son los diálogos, ¿no? Mamá, hijo, ¿no? Papá, hija, o sea, y se da cuenta es diálogo. ¿Ok? Es muy poca narración, casi nula en realidad. ¿Ok? Porque en realidad en ese caso es otro medio, ¿no? Es un medio más audiovisual. Entonces más son diálogos. Entonces, por las características de la novela mexicana, de las telenovelas en general, ¿no? No te lo de las mexicanas en general,
Yo las malas las incluiría en el género dramático, en el género teatral, ¿ok? Toman el nombre de telenovela, pero en realidad, o sea, es porque de alguna manera sus argumentos en algunos casos sí se basan en novelas literarias, en algunos casos, o sea, ya actualmente ya no están, pero antes cuando empezaron a surgir las telenovelas en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, sí, por ejemplo, se basaban en algunos casos en géneros, en novelas literarias. Actualmente ya no, ya simplemente es un guionista, ¿no? Esboza la idea del texto y saca los diálogos, ya, pero antes, por eso que se les llamó telenovelas, pero en sí ya, como le digo, actual, se dan las cosas actualmente, perdón, en este caso ya más pasa a ser un género teatral, ¿ok? Entonces, pero en ese caso, por ejemplo, las novelas literarias, ya, volvemos en este caso al género dramático, al género narrativo, perdón, las novelas son en este caso más textos, ya, es un texto más amplio que en este caso el propio cuento, ¿ok? Entonces, como les decía, ahí incluso se pueden usar descripciones que son, en este caso, tienen una extensión amplia, ¿ok? Tienen una extensión amplia. ¿Ya? Entonces, vamos con las partes del cuento, como les dije. El cuento tiene tres partes, ¿ok? Tres estructuras muy bien definidas. Primero, el inicio o principio, ¿ok? Que es la primera parte del cuento. Aquí es donde aparecen los personajes principales. O sea, en el inicio del texto vamos a conocer quiénes son los personajes principales, ¿no? Y también nos vamos a enterar de la época o el tiempo en que se desarrolla el cuento, ¿no? Las acciones, y en dónde, o sea, en qué lugares se desarrolla la historia, ¿ok? Entonces, de alguna manera es como la presentación del argumento. Dime, Víctor. Dime, Víctor. Profesor, ¿cuál cuento es? Disculpa, repíteme la pregunta. ¿Cuál cuento vamos a hacer? Ya, después te lo voy a decir, ¿ya? Ahorita estamos primero viendo la sesión. El cuento, en este caso, creo que ya lo adelanté incluso, que es Pinocho, ¿ok? Sí, eso sí, se los había adelantado anteriormente. Es Pinocho, pero es la versión original, ¿ya? Es una versión de por lo menos 100 hojas, ¿ok? Ya, pero en este caso, al término de las clases de hoy, les compartiré por el grupo de WhatsApp el archivo digital, ¿ya? Donde está en este caso, y les indicaré cuáles son los capítulos que deben leer, o las páginas que deben leer, ¿ok? Ya. Entonces, seguimos. Como les decía, en este caso hay tres partes. Una de ellas, el inicio, es la primera parte del cuento, como les comenté, ¿no? Aquí es donde aparecen, ¿no? Y se presentan los personajes principales, o sea, los protagonistas. Nosotros conocemos la época y el tiempo y el lugar en donde se desarrolla la historia, ¿no? Te relatan, ¿no? O sea, quiénes son los que van a protagonizar y en qué momento. El desarrollo o nudo. Aquí se presentan los hechos más importantes de la historia. Es la parte más significativa y la más extensa. Durante el desarrollo también pueden aparecer personajes secundarios. Los podemos dividir en dos partes. El problema, que es donde algo especial aparece o sucede, y los sucesos, que son las distintas situaciones y hechos para solucionar el problema. ¿Ok? Por eso es extenso, porque en esta parte es donde se explica qué problema sucede, ¿no? O sea, cuál es el conflicto entre los protagonistas, ¿ya?
¿Y qué es lo que, o sea, en este caso se va a explicar cómo se generó ese conflicto. Y luego van a ver las sucesiones, que son de alguna manera los hechos que se presentan para solucionar ese conflicto. Entonces, por eso es la parte más grande, la más extensa. Y finalmente, el desenlace final, que es la última parte del cuento y también es la más corta. Aquí es donde se debe terminar la historia. El problema de la historia se resuelve ya sea para bien o sea para mal de los personajes. Por lo tanto, existirán muchas clases de final. El final feliz, el final triste, el final accidental, el final imprevisto o el final sorpresivo. Ya, o sea, eso ya viene muchas veces por decisión del autor, ¿ok? Normalmente siempre se aplican los finales felices en los cuentos o en la adaptación de los cuentos, pero no siempre es así, ¿no? Hemos visto en Caperucita, por ejemplo. Normalmente la Caperucita que ustedes han leído en la inicial decía que en ese caso era rescatada por un leñador y él rescató a la Caperucita y a la abuelita. Esa es en la versión adaptada que ustedes conocen, pero la versión original no es así. Simplemente el lobo se comió a las dos y se acabó el problema. ¿Por qué? ¿Por qué era distinto? ¿Por qué no podría ser el mismo final? Porque el autor original, en este caso Charles Perrault, utilizó este cuento para poder dar una moraleja, una enseñanza a los jóvenes, a las jóvenes de su tiempo, que era no hablar con extraños. Entonces les presentó un caso en donde les expuso qué sucede si hablas con extraños. Te pueden hacer daño. Por eso que no necesitó, en este caso, agregarle un final feliz. Porque la idea era dejarlo ahí en un final trágico, ¿ya? Para que entiendas el por qué no debes hablar con extraños. Esa era la finalidad de Charles Perrault. Ya después los hermanos Grimm, que fueron fueron autores ingleses, ellos adaptaron la Caperucita, o sea, adaptaron el cuento de Charles Perrault y le dieron un vuelco para hacerlo un poquito más, ¿no?, más digerible al público infantil. ¿Ok? Pero si lo vemos en su versión original, cumple con su cometido porque te deja así, en una. Te deja impactado. Oh, se la comieron. Plum, se acabó. Para enseñanza, el final trágico sirve. Sirve para que tomemos conciencia. Porque muchas veces las personas no aprendemos de nuestros errores hasta que recibimos una lección fuerte. Ya sea algo muy... no necesariamente golpe, o sea, no es golpe. Pero una lección en donde te marca, ¿no? O sea, se queda como inolvidable. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, por eso que ahí, por ejemplo, el final fue trágico. Y cumplía con la misión, nada más. Ya los hermanos Grimm lo edulcoraron para que sea más digerible para los niños. Es más, incluso Charles Perrault adaptó la Caperucita, porque era más todavía, era un contenido más, se dice, ¿no? Que en este caso la Caperucita era un cuento todavía más, más fuerte, se puede decir, de contenido fuerte, ¿ya? Y él lo adaptó para que fuera no tan, solamente que en el caso del final sí lo mantuvo como un final trágico, ¿ok? ¿Ya? Normalmente los cuentos que ustedes conocen, los clásicos, ¿ya? Normalmente son en este caso, narraciones orales. Y obviamente no es el contenido fidedigno, es la adaptación, o sea, la intención de los autores que escribieron estos cuentos orales era en este caso finalidades de enseñanza. Entonces, tuvieron que descartar muchas de la información que tenía estos cuentos orales.
¿ok? Entonces, hay muchos tipos de finales. No siempre van a haber los finales felices, ¿ok? No siempre. Hay finales tristes, accidentales, de repente por ahí un accidente, qué sé yo, un imprevisto, algo que nadie lo esperaba. Es un final, o un final igual, ¿no? Sorpresivo, lo mismo, ¿no? O incluso a veces los autores deciden no ponerle final, ¿no? Entonces no queda resuelto ¿Por qué? Porque muchas veces, para que el lector en este caso se quede con la imagen, se quede en la imaginación y pueda en este caso definirle un final. A ver, Víctor, ¿quieres decir algo? Profesor, lo que usted había dicho de finales inesperados, así, yo también lo vi en una película donde el protagonista muere. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, ahora más o menos lo están adaptando ya a las películas, a las novelas incluso, ¿no? O sea, para que no sea tan predecible. O sea, en algún momento se abusó tanto de los finales felices que no generaban ningún interés. Entonces, las producciones, ya sean televisivas o cinéfilas, ya adoptan en este caso la opción de crearles otro tipo de finales, ¿ok? E incluso si ustedes ven en Netflix, en este caso, las series que puedan ver son diferentes de las películas, ¿ya? Claro, obviamente que hay géneros que mantienen el final feliz como las comedias o las románticas, ¿no? Que normalmente suelen, para no, o sea, para que no sea tan, para que sea digerible, mejor dicho, por una palabra, ya, para que sea comprensible, entonces mantienen el final feliz. Pero pero en otro tipo de géneros dramáticos, ¿no? Sí, en este caso el autor tiene esa libertad de cambiar el final. Ok, chicos, nos vemos en 5 minutos para continuar con la segunda parte de la sesión. Chao, chao. Profesor. ¿Qué quiere decir? Chao, profesor.